Hola a todos y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Vamos ya por el 24 y hoy tenemos a un amigo y compañero que nos llama desde el otro lado del charco, desde California, mi amigo Abel Plaza. ¿Qué pasa, Abel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo, Antonio. Un placer. Son las Bueno, 7:57 de la mañana en California. muy bien, madrugador, un trabajador madrugador. Bueno, Abel, como hacemos con todos los invitados, me gustaría que te presentara un poco, que nos contara cuál es tu background, a qué te estás dedicando hoy en día. Sabemos que te dedicas más a la parte de investigación, que nos cuente un poco cuál es tu línea de investigación actual y cómo van esos papers. Bueno, pues yo estudié en Granada, Ciencias del Deporte, terminé en 2016. Ahí en el último año de carrera conocí a Francisco Ortega, que ya hizo un coffee break contigo. Fue mi director de trabajo a fin de carrera sobre un trabajo sobre entrenamiento exclusivo, que es con el tema que estuve trabajando cuando hice las prácticas contigo en la clínica. Y después, pues, seguí con un máster de investigación, con él también como director, centrado más en variabilidad de frecuencia cardíaca, con datos del proyecto ActiveBrain, centrado en niños con sobrepeso o obesidad. Y ya, pues, durante el año del máster solicité una beca FPU de formación del profesor universitario para hacer la tesis doctoral en biomedicina, en el área de ejercicio, variabilidad cardíaca y epigenética. Con él y su mujer, que es mi codirectora, que es también investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Y la primera parte de mi tesis se centra más en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cómo se asocia con el fitness, el fatness en niños con sobrepeso o obesidad, y cómo la frecuencia cardíaca tiene un rol importante, que se ha estudiado menos. Y actualmente estoy más centrado en la parte de epigenética, transcriptómica, metabolismo y ejercicio, que es lo que se está centrando mi estancia aquí en California durante estos 3 meses. Esta estancia está enmarcada dentro de un consorcio nacional en Estados Unidos que se llama MOTRAP, Molecular Transducer Physical Activity in Humans, que es un proyecto que pues, tiene una cantidad de dinero brutal, de cientos de millones de dólares, y que va a ser un proyecto que va a responder a muchas preguntas sobre el ejercicio, cómo afecta el ejercicio a nivel de salud, pero qué mecanismos moleculares median eso. En animales, en adultos, en niños, todos los grupos de población. Y ahí Genial. estamos. Genial, pues como veis, un chico bastante joven, pero que ya ha recorrido bastante camino en eso de la investigación, ya tienes unos cuantos paper publicados, que de alguno de ellos hablaremos hoy. Hoy nos centraremos más en su primera parte de tesis, ya que la lleva bastante más avanzada, que la parte de variabilidad de frecuencia cardíaca, y cuando ya termine su segundo proyecto y vuelva de California y termine su tesis doctoral, pues lo entrevistaremos otra vez para hablar de epigenética, vamos a ver si realmente ha conseguido contestar alguna de esas magníficas preguntas. Bueno, Abel, para todos los que no saben todavía qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, me gustaría que se lo pudiera explicar de forma sencilla y qué diferencias hay entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca. Uh-huh. Buena pregunta. Yo cuando empecé a estudiar la variabilidad, la primera vez que escuché que era la variabilidad fue en la carrera, en el grado en ciencias del deporte, en tercero de carrera, fue en entrenamiento deportivo. Lo escuché. Y no me lo explicaron muy bien, porque no me enteré. Entonces, lo primero que yo pensé cuando empecé a estudiar es por qué estudiar la variabilidad y no estudiar la frecuencia. Porque la frecuencia cardíaca es más conocida, ¿no? Que se ha estudiado. La frecuencia cardíaca basal en reposo se asocia a un mayor fitness cardiorrespiratorio, ¿no? Y a un menor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular principalmente, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues están muy relacionadas las dos. Eso es lo que hemos demostrado en los papers que he publicado hace poco. La variabilidad hace referencia a la variación del tiempo entre un latido y otro, entre la variación entre latidos cardíacos. Entonces, en un electrocardiograma tendríamos entre un pico R y R un tiempo en milisegundos. El siguiente, el tiempo en milisegundos. ¿Vale? Tenemos, ya decir, 300 milisegundos.
200, 100, 500, ¿vale? Valores arbitrarios. Es la variación del tiempo. Esta variación se expresa a través de diferentes estadísticos. Tenemos como 3 grupos, podemos decir: dominio del tiempo, de la frecuencia y no lineales. ¿Vale? Análisis no lineal. En la mayoría de la literatura, sobre todo, se ha centrado más en los 2 primeros, ¿vale? Los no lineales se están investigando más en relación al riesgo de mortalidad cardiovascular, etcétera, pero ahora mismo todavía no tenemos una información. A ver, la dificultad de la interpretación y la información que nos aporta ahora mismo no es relativamente práctica. Muchas veces decimos, no, tengo este parámetro que es muy complejo, pero si no me da una información que yo pueda aplicar, pues no me sirve de nada, ¿vale? Hay que investigar, hay que entenderlo. Entonces, dominio del tiempo es el que más se ha utilizado, sobre todo en deporte. Uno de los parámetros más concretos que se ha utilizado es el RMSSD. Si leéis literatura, RMSSD, ¿vale? Que el RMSSD al final lo que viene a decir es: tengo este tiempo, tengo un latido, otro latido, el tiempo. Tengo un latido, otro latido, el tiempo. La diferencia, 300 milisegundos, 200, 300 menos 200. Tengo aquí 200, el siguiente es 100. 200 menos 100. Voy haciendo las diferencias, ¿vale? Y la elevo al cuadrado, ¿por qué? Porque para eliminar los símbolos negativos. Si tengo 200 menos 300 es menos 100. Elevo al cuadrado. Después ese promedio de la diferencia le hago la raíz cuadrada para quitar ese efecto del cuadrado, porque se ha elevado el número. ¿Vale? Pues ese número, eso es el RMSSD. Eso es variabilidad, ¿no? Un indicador de variabilidad. Pero al final está haciendo un promedio de diferencias. Entonces, por eso los análisis no lineales vienen a decir, oye, que al final estamos midiendo variación, pero hacemos promediado. Y eso es lo que viene a hacer la frecuencia cardíaca, que es lo que se decía, ¿no? Es que la frecuencia cardíaca simplifica, ¿no?, la actividad cardíaca, porque la frecuencia cardíaca es un promedio también. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Eso es importante tenerlo en cuenta. La frecuencia cardíaca todos la conocemos como número de latidos por minuto. En un minuto, en una unidad de tiempo. Normalmente usamos el minuto. En el minuto tenemos 60, 80, ¿vale? ¿Qué pasa? Tenemos que entender de dónde viene la frecuencia cardíaca. Hemos dicho que tenemos un latido en un electrocardiograma, un pico R aquí, otro pico R aquí, tengo el tiempo. En física se habla de frecuencia. Frecuencia es el inverso 1 partido el periodo. ¿Qué es el periodo? Aquí, en una onda cardíaca, sería el tiempo entre 2 puntos iguales de una onda, o similares, entre 2 picos R. Ese sería el periodo, el tiempo entre el latido. Entonces, para cada intervalo, un latido y el siguiente, tengo un tiempo y su inverso, que es su frecuencia cardíaca instantánea. Entonces, para cada intervalo tengo mi frecuencia cardíaca instantánea de 70 latidos, de 80, frecuencia cardíaca instantánea. Hago el inverso y lo paso a tenerlo por minuto. Multiplico. Entonces, yo tengo un tacograma que es la oscilación de la variabilidad y la oscilación de la frecuencia cardíaca instantánea. Si yo lo miro en Cubio, en un software de análisis de variabilidad, veremos que los 2 tacogramas son lo inverso. Cuando está un pico de RR aquí, el pico de frecuencia cardíaca instantánea está aquí. Cuando este baja aquí, este sube aquí. Y si correlacionamos los dos, nos da -1. Si correlaciono la media del tiempo y la media de frecuencia cardíaca instantánea, tendríamos una curva, una relación inversa no lineal, entre el RR, la media del tiempo, y la media de frecuencia cardíaca instantánea. Y esto es lo que explico en mi paper y lo que en una letter que publicamos en Clinical Research Cardiology, que es una buena revista de cardiología. Era un artículo sobre cáncer de mama. No era nada de ejercicio, pero era sobre el análisis, ¿no? Entonces era muy interesante, pues ellos decían que conforme avanzaba el cáncer, la variabilidad en personas con el estadio más avanzado respecto a los que estaban en un estadio temprano del cáncer de mama, en esas mujeres, la variabilidad era más baja. Pero también presentaban que la frecuencia cardíaca era más alta. Entonces, yo lo que les dije es que había una forma de eliminar esa dependencia. Que
Como esta relación es así, A ver, F(x), perdona que te interrumpa. Antes de hablar de este paper en particular, para que la gente no pueda seguir y no se pierda en esto. Porque ya estamos hablando de variabilidad de la frecuencia cardíaca baja, frecuencia cardíaca alta, y todavía no hemos explicado qué es bajo, qué es alto. Y todavía me gustaría primero que aclaráramos de dónde sale eso, es decir, qué mecanismos fisiológicos subyacen a la variabilidad de frecuencia cardíaca, de qué depende esa frecuencia cardíaca. Y si es vale. resultado de qué, ¿no? Igual que la frecuencia cardíaca, sabemos pues, que viene de un impulso nervioso y tal, etcétera, pero esa variabilidad de frecuencia cardíaca, ¿de dónde viene? Hemos entendido a nivel físico, demás, de dónde viene, pero a nivel neurofisiológico, ¿dónde sale esa variabilidad? ¿Qué es? ¿Qué representa? Bien, bien, buena pregunta. Sí, eso es importante. La base fisiológica, la variabilidad, primero el significado como tal, hablamos, ¿vale? Entre comillas, más variabilidad y menos frecuencia cardíaca en reposo. Las dos hemos dicho son inversos. En reposo, mejor estado de salud, ¿vale? Eso en principio, menos riesgo de mortalidad. Si es más variable, va a tener menos riesgo de mortalidad. Una persona que es poco variable, cuidado. Después, fisiológicamente, ¿vale? En situación de reposo, ¿vale? Nuestro corazón, nosotros tenemos un marcapaso, ¿vale? Un nodo sinusal, que si yo te corto tu sistema nervioso autónomo, tus ramas simpática y parasimpática que la están inervando, que liberan neurotransmisores, acetilcolina, ¿no? Catecolamina, noradrenalina, adrenalina, etcétera, están modulando la actividad del marcapaso, ¿vale? En última instancia, la actividad contráctil del corazón. Si yo te corto el sistema nervioso autónomo y te pongo el corazón aquí en la mesa, tu corazón va a seguir latiendo. Y decimos que tiene una frecuencia cardíaca intrínseca. Entonces, esa frecuencia cardíaca intrínseca en un adulto sano, ¿no? Normal, podríamos decir, va en torno a los 100 latidos por minuto. ¿Vale? Pero normalmente una persona de estas características que decimos sano, normal, tiene una frecuencia cardíaca en reposo, si se la mide, de 60 latidos. 70, depende, ¿no? Va variando. Pero vamos a decir en torno a 60. Pero si yo te corto la rama simpática parasimpática, ese corazón está latiendo a 100. Es decir, en reposo hay un predominio de la rama parasimpática, una modulación parasimpática, ¿vale? Tu frecuencia cardíaca intrínseca es más alta. Pero tu sistema nervioso autónomo está modulando, ¿vale? La acetilcolina lo que hace es la despolarización más lenta. Es decir, la modulación parasimpática lo que hace es que aumente el tiempo entre latidos y la frecuencia cardíaca en reposo sea más baja. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca en reposo de 90 latidos, yo me la mido ahora, quiere decir que mi modulación parasimpática está siendo menor sobre mi frecuencia cardíaca intrínseca. Ahora, si tengo 50 latidos, quiere decir que mi modulación parasimpática está siendo mayor. Pero el sistema nervioso autónomo no es simpático, parasimpático, cuando uno aumenta, el otro baja. No es freno acelerado, sino que esto está interaccionando. Predomina más una que otra. Pero no quiere decir que cuando activa la actividad parasimpática se inhibe completamente la simpática y viceversa. Sino que las dos siempre están interactuando, las dos ramas. No es tan simple como decir cuando una está activa, la otra está inactiva. ¿Vale? Entonces también a nivel del sistema de cerebro, ¿vale? Porque está el nervio vago, está conectado, ¿vale? Y es el principal modulador de la actividad parasimpática, el nervio vago. Entonces, también se ha estudiado la variabilidad con aspectos de emoción, con salud, con actividad cerebral, con atención, con la capacidad de mantener la atención sostenida en el tiempo, porque se habla también de que una mayor variabilidad se asocia también a una mayor actividad de la corteza prefrontal. En fin, ya ahí ya entro menos en el cerebro, pero hay trabajo. Vale, entonces estamos diciendo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, siendo el inverso de la frecuencia cardíaca, a mayor actividad del parasimpático, sube la variabilidad y baja la frecuencia cardíaca. Mayor modulación, sí. Vale.
Un ejemplo sencillo para que también la gente entienda esa actividad de simpático y parasimpático, podemos imaginar dos grifos de agua, uno sería el grifo de agua fría, el otro de agua caliente, y el resultado final sería el agua templada, ¿no? Si abro mal agua caliente, pues salen más calientes, si abro mal agua fría, salen más frías, pero ese es el resultado final y los dos grifos siempre están abiertos, ¿no? Muy bien. El simpático y el parasimpático. Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, por Sí. ejemplo, esto es importante tenerlo en cuenta también en la recuperación. Hay estudios que asocian, estoy hablando con un cardiólogo aquí de Estados Unidos, que le gusta más trabajar con la variabilidad y la frecuencia cardíaca después de un esfuerzo, en vez de hacerlo en reposo. Y eso es mejor predictor de mortalidad que tomarla en un baseline, en reposo, el esfuerzo. Y sabemos que en los 30 segundos aproximadamente después del esfuerzo hay una recuperación, es decir, vuelvo a los niveles basales antes de empezar el esfuerzo, ¿vale? Y esos 30 segundos, mi frecuencia cardíaca vuelvo a recuperarla y mi variabilidad, ¿vale? Pero se debe a una mayor modulación parasimpática. No que el simpático disminuya, sino que se reactiva el parasimpático. El simpático durante el ejercicio aumenta. Las catecolaminas, la adrenalina, la frecuencia cardíaca aumenta. Y después durante el esfuerzo tengo que recuperar. Pues en esa recuperación, para volver a baseline, porque después no voy a estar haciendo ejercicio, voy a estar tranquilito, sentado con mi ordenador, ¿no? Pues no tengo que estar a tope. Pues es el parasimpático el que influencia ahí, ¿vale? Entonces eso se asocia con la mortalidad, la modulación parasimpática también. Genial. Antes de entrar más en profundidad con estos temas, vamos a hacer preguntas más sencillas de, por ejemplo, ¿cómo se mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Es decir, ¿qué aparatos podemos utilizar desde lo más top que se pueden utilizar en investigación hasta lo que se puede utilizar cualquier persona pues, en su casa? Estamos hablando que puede servir para predecir algún tipo de problema cardiovascular, pues habrá otro tipo de aparato para medir, ¿no? ¿Cómo podemos medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Bien, pues la variabilidad, yo te voy a contar mi experiencia. A ver, tenemos el gold estándar, ¿no? El electrocardiograma, ¿vale? Tenemos ya creo que no se comercializa, el Polar RS800 CX, que es con el que yo en los artículos que he trabajado es el que he usado, ¿vale? Es muy simple, porque simplemente pones un pulsómetro, una banda, te tumbas, toma, lo exporta al ordenador y lo analiza en el software Cubio, que es un software muy, muy, muy sencillo de analizar. Pero bueno, es muy sencillo, pero veréis, ya estamos ahí. Ahora, cuando termine la entrevista, voy a someter un artículo que es sobre análisis con Cubio, aspectos del análisis de la fiabilidad cuando lo hacen distintas personas, porque es muy fácil de usar, pero que tiene algunas cosillas que muchas veces los software que son tan fáciles de usar, le damos asiento automático, pero nos perdemos algunos detalles, ¿vale? Que afectan los datos. Pero bueno, Cubio es un software muy sencillo de usar, que para un entrenador, una persona que está en el campo día a día, pues es recomendable porque está muy estandarizado. Es decir, el filtrado de la señal y tal, es muy estandarizado y simplemente pues no tienes que darle muchas vueltas, ¿no? Ajá. Y es rápido. Y después, aplicaciones, app, yo la tengo aquí en el móvil, es la de Marco Altini, HRV for Training, que creo que tú también la has probado, ¿no? Y me parece bastante buena porque, bueno, te da también te hace como preguntas, cuánto has descansado, Sí. cuánto has entrenado, etcétera, ¿no? Y te va haciendo tu variabilidad, va teniendo en cuenta los días previos, la tendencia, ¿no? Y me parece adecuado, ¿no? Me parece muy práctico, ¿vale? Quizá a lo mejor hay algunos estudios con apps que correlacionan con un electrocardiograma, bueno, correlaciones muy altas, en fin. Me cuesta creerme que la app ¿vale? Te dé el valor, o sea, está muy similar a lo que te da un electrocardiograma. Pero bueno, a nivel práctico, recomendaría usar la app, porque es rápido, es un minuto con el dedo y bueno, quizá te da una información que junto a otras más variables te guíen
en el proceso de entrenamiento, ¿no? Pero a nivel clínico, obviamente, usaría un electro y si no puedo usar un electro, un pulsómetro con unas buenas características, con un registro de 1000 hercios, por ejemplo, como el Polaris 800, que te va a dar una buena señal cardíaca, de buena calidad. Vale. Hablamos de eso. ¿Qué protocolo se recomienda seguir? Porque antes ya ha anticipado algo respecto a ese cardiólogo que nos comentaba. Hay diferentes protocolos. Hay protocolos en cuanto te despierta durante 60 segundos, durante 10 minutos, incluso algunos durmiendo. Ahora tú acabas de decirnos después de un esfuerzo intenso, los 30 segundos después y medirla. ¿Qué protocolos deberíamos utilizar, es aconsejable utilizar en nuestro día a día para poder medir la variabilidad cardíaca y para que se mantenga esa fiabilidad y esa, entre comillas, pureza de los datos, ¿no? Que no se vean muy afectados por otros tipos de variables? Bien. Lo principal para tener que sea fiable, ¿no? Porque al final cuando hablamos de fiable es que sea reproducible, ¿vale? De un día para otro, de un momento para otro. Siempre hacer las mismas condiciones. Esa es una premisa que tiene que tener todo entrenador, todo clínico. Sea fiable. Siempre hacerlo en las condiciones similares. Siempre hablamos de condiciones controladas, ¿no? Unas condiciones controladas. Si las condiciones en las que hiciste la primera vez no han sido demasiado controladas, ¿vale? Intenta hacerlo siempre en esas mismas condiciones para poder compararlo, ¿vale? Pero la idea es que sean controladas. Es decir, si yo voy a tomar la variabilidad, pues que esa persona esté relajada. Que no haya un campanario al lado, ¿no? Que no haya ruido. La luz, ¿no? La luz tenue, ¿vale? ¿Qué protocolo? Pues básicamente siempre lo ideal es tomarla al despertar, ¿vale? Cuando despierta, tomarla en supino, de cúbito supino, tumbado, ¿vale? Porque sabemos que la respuesta cardíaca también va a cambiar con la posición corporal. Poner la frecuencia cardíaca cambia porque cambia también todo el retorno venoso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo ideal es siempre seguir la misma posición, una franja horaria determinada, porque si yo la mido en la mañana o la mido en la tarde, la modulación simpática-parasimpática es diferente, cambia a lo largo del día, ¿vale? El ritmo circadiano, etcétera. ¿Vale? De hecho, un revisor me estuve peleando con él por eso. Tenía una franja horaria muy alta. Eran unas horas, no era... Pues bueno, eso es importante. Entonces digo, pues bueno, pues esta persona, yo tengo que tener en cuenta los hábitos de esta persona. Es decir, trabaja, es deportista, está dedicada, tiene tiempo esta persona para levantarse a esta hora, a tomar las 5 o 10 minutos. Normalmente en investigación, mira, ya hay estudios hasta que con un minuto, incluso dicen como medidas ultra cortas, ultra short measurement, dicen en 30 segundos. Con eso tiempo ya tienen un parámetro que ya, por ejemplo, a nivel clínico predice mucho la mortalidad cardiovascular. Entonces, estas apps, por ejemplo, un minuto. Toman un minuto, ¿vale? Es tiempo ya suficiente, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tomamos 10, 15 minutos y nos quedamos con 5 del registro. Normalmente tienes que dejar un minuto, 2, un tiempo que la persona se relaje, se estabilice la frecuencia cardíaca, porque normalmente pues viene con el coche, ¿no? Viene a casa o se acaba de levantar. Un tiempo que se estabilice y ya ahí ya cuentan, ¿no? Un minuto o 2, esa persona esté relajada. Y normalmente lo ideal es quedarte con 5 minutos, ¿vale? Para tener una cantidad de latidos considerable para poder hacer un buen análisis, pero que con un minuto es suficiente, ¿vale? Y el parámetro ideal o el que usa esta app de Marco Altini también lo usa, el RMSSD, que es el que he explicado antes, de las diferencias al cuadrado, ¿vale? Y la raíz, el promedio de las diferencias entre intervalos adyacentes. Entonces, por la mañana, ¿vale? Al despertarse, que no coma, porque si hace una ingesta, pues también va a afectar a la... ¿Vale? Si está peleado con la novia, también va a afectar. Es decir, que afectan muchas cosas. Hay una diapositiva que tengo por ahí de un paper que hace así
creo que lo puse en Facebook ya hace mucho tiempo, ¿no? Pone ahí como interrelaciones, ¿no? Aspectos neurofisiológicos, aspectos hemodinámicos, aspectos ambientales, todo, ¿no? Todo lo que influye. Ujú. Entonces tenemos que tener en cuenta hacerlo en una misma franja horaria, que no haya tenido una ingesta previa las 2 horas previas, 3 horas previas, ¿vale? Se aconseja que no tome cafeína, obviamente, vamos, nada, comida, nada. Entonces se levante esa persona, se da la cara, se tumba 10 minutos si puede, si no 5 minutos, y si estamos ocupados, pues 1 minuto. ¿Vale? Tenemos que adaptarnos a las circunstancias de nuestra deportista, de nuestro cliente, ¿no? Vale. A la hora de leer los datos, ¿no? Porque veo muchos entrenadores que toman decisiones en base a la variabilidad cardíaca, que ahora veremos qué aplicación puede tener la variabilidad cardíaca, tanto en deporte como en salud. ¿Realmente sirve de algo observar los cambios de la variabilidad cardíaca de un día a otro? Es decir, me la mido hoy y mañana si ha pasado algo en la variabilidad cardíaca, ya tomo una decisión en base a ello. ¿O deberíamos esperar a ver una tendencia en esos cambios? Porque, por ejemplo, hace tiempo Boucher publicó un artículo muy interesante sobre esto, que decía que la frecuencia cardíaca sí se pueden observar cambios importantes debido al entrenamiento o otro tipo de factores al día a día. Sin embargo, la frecuencia cardíaca deberíamos observar entre semana y semana, no tan rápidamente, ¿no? Entonces, mi pregunta también es, primero la que te acabo de hacer, y segundo es, eh, ¿realmente sirve de algo tomar decisión en base a un cambio puntual, que realmente puede ser es un cambio de un día, que puede ser debido a muchas cosas, entre ellas el protocolo de ejecución, el estado de ánimo de ese momento o otras variables extrañas que no estamos controlando, o deberíamos esperar a observar tendencias? Exacto, Martín Boucher, que es una persona que es verdad que es muy bueno, que trabaja mucho en variabilidad. Él lo que hace es la tendencia, ¿vale? A lo largo de la semana, ¿vale? Y hace promedios también, ¿vale? Una semana respecto a otra, ¿vale? Promedio con su variación, coeficiente de variación de la semana, de una semana respecto a otra. Semana tal, semana tal, todos los días de la semana. Y él dice que un cambio de un 3%, ¿vale? Un cambio de una semana a la otra, una diferencia de un 3%, quizás sea un cambio que merezca la pena, un cambio detectable que merezca la pena considerar, tener en cuenta, para bajar la carga de entrenamiento, etc. De un día para otro es verdad que no tiene mucho, porque es verdad que es influenciable por muchos aspectos. De hecho, tú puedes decir, hice una sesión de entrenamiento el lunes que no fue relativamente de una intensidad ni de un volumen considerable. El día siguiente dice, hostia, le he medido la variabilidad y de un día para otro, en esta mañana a esta mañana, ha bajado, no sé, 15 milisegundos, ¿no? Y dice, hostia, dice, ¿qué ha pasado? Pues que a lo mejor dice, después estuve hablando con ella, ¿no? Y es que se ha muerto un amigo de... Y puede pasar. Y esto no está siendo consecuencia del entrenamiento. Ahora, quizá tenga que bajar la carga de entrenamiento o no entrena ese día, por las circunstancias. Es decir, que al final tienes que aplicar, pero no, tienes que aplicar la lógica, el sentido común. A un parámetro fisiológico tú no te puedes agarrar para tomar decisiones solo a un parámetro fisiológico. Nunca, a ninguno. O sea, el lactato, o sea, la frecuencia cardíaca, la variabilidad, no te puedes agarrar a un parámetro. Entonces, como dice Boucher, pues sí, tener a lo largo de la semana los promediados con su coeficiente de variación de los días de la semana, ¿vale? Yo puedo ver una tendencia a lo largo del tiempo y conocer a mi deportista, conocer sus hábitos, conocer sus valores de variabilidad, ¿vale? Pero bueno, como lo hago relativo siempre a él mismo, pues eso es lo interesante, hacerlo relativo a sus valores, ¿vale? Porque después si comparo entre deportistas que yo entreno, personas, cambia también mucho. Entonces no tomaría decisiones de un día para otro en base a la variabilidad, obviamente. Tienes que tener en cuenta. Sobre todo porque además de lo que está publicado, yo he observado también pues, en mi persona y en otros atletas, que tú puedes ver fácilmente cómo la variabilidad cardíaca va bajando durante unos determinados días, pero tú te sientes cada vez mejor.
y estás mejor de estado de ánimo, y has dormido mejor, ya has comido mejor, estás viendo la variabilidad cardíaca baja, ¿no? Entonces, tomar una decisión en base a unas variables que estás contradiciendo completamente todas las demás variables, sobre todo la percepción, pues el estado de ánimo, incluso los niveles de fuerza a lo mejor están aumentando, todo va mejor y, claro, ves la variabilidad cardíaca y toma decisión en base a ello, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. El observar un simple dato realmente no nos está comentando nada, no está diciendo nada sobre la complejidad de esa persona y cómo realmente está ese deportista. Una cosa interesante que hace también Boucher, no sé si también lo hace en el ámbito de la salud, que utiliza la variabilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca, que creo que tú lo comentabas también, y ver también cómo se van comportando las dos en el tiempo, porque es verdad que normalmente una es el inverso que otra, cuando la frecuencia cardíaca baja y la variabilidad cardíaca sube, pero también a veces sube la frecuencia cardíaca, sube la variabilidad cardíaca, baja la variabilidad cardíaca y baja la frecuencia cardíaca. Entonces, Sí, quizá utilizar los dos parámetros es una información más interesante que utilizar solo uno. Y añado más, es decir, si nosotros estamos haciendo un periodo de cargas importante de entrenamiento, quizá lo que se está produciendo es lo que nosotros queríamos que se produciera. Es decir, queríamos producir una bajada de la variabilidad cardíaca porque estamos sobrecargando el correcto. sistema, ¿no? Entonces, Ujú. todos esos datos, es decir, yo no puedo ver un papel y ver variabilidad cardíaca baja, este tío pues tiene que descansar, cuando a lo mejor estamos en un bloque de cargas importante, ¿no? Exacto. En el mundo de la salud también suele cruzar más ese tipo de datos. Sí, no, como te he dicho, la variabilidad se debería estudiar siempre con la frecuencia cardíaca, las Uh dos. De hecho, Boucher habla de un fenómeno que es de saturación, sobre -huh. todo en deportistas. Y es que estas personas, lo que ocurre muchas veces es que mm, lo que tú has dicho, aumenta la variabilidad y aumenta la frecuencia cardíaca también, ¿vale? Pero realmente en salud, nosotros cuando lo utilizamos, sobre todo en situación de reposo, ¿vale? Sin tener en cuenta, en principio, un entrenamiento, cómo se asocia con otros indicadores de salud, correlacionamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, con los niveles de condición física. Uh -huh. O correlacionamos con los niveles de grasa corporal, con la distribución de la grasa, diferentes métricas de composición corporal. Entonces, normalmente, o con lo que yo he hecho en mis artículos, lo que hemos visto es que la frecuencia cardíaca es mejor predictor, ¿vale?, del fitness cardiorrespiratorio y del fitness, de los niveles de grasa corporal, que la variabilidad. Uh -huh. Es mejor predictor. Entonces, ¿qué es lo que venimos a decir? Pues que las dos métricas son interesantes, pero que a nivel clínico, quizá al médico, al cardiólogo, a la persona que está allí, al enfermero, el que tome, pues le interesa más, porque la frecuencia cardíaca, un electro en un momento te da el dato ahí y lo tienes. Pero la variabilidad sí es verdad que hay que hacerle un procesamiento. Que bueno, que a lo mejor no es demasiado complejo cuando ya lo ha hecho unas cuantas veces, pero requiere más tiempo tener ese dato. Y es más difícil de interpretar. La frecuencia cardíaca es súper fácil de interpretar. ¿Vale? Como latidos por minuto. Pues, es muy fácil de interpretar, ¿no? Entonces, a nivel de salud, simplemente vemos que cuando tú correlacionas el fitness cardiorrespiratorio con la variabilidad, una correlación positiva, pero cuando la variabilidad, la correlación con la frecuencia cardíaca es negativa. Uh -huh. Más frecuencia cardíaca en reposo, menos fitness cardiorrespiratorio. A más variabilidad en reposo, más fitness cardiorrespiratorio. Bien, ahora, ¿cuál predice más? La frecuencia cardíaca. Sobre todo lo hemos visto en niños. Y en un paper previo lo hizo en adultos. Uh -huh. También se publicó en Frontier Physiology. Entonces, hay trabajos que van en la misma línea. Y después con el FASN más de lo mismo. De hecho, con el FASN una cosa interesante que hemos visto es que lo que hacía en uno de mis papers, que a mayor grado de obesidad teníamos sobrepeso, obesidad media, severa mórbida. La variabilidad en los grupos sobrepeso, obesidad media, se mantiene similar. Pero cuando va a severa mórbida, cae. Uh -huh. Pero la frecuencia cardíaca hace la misma tendencia, pero al revés. Entonces, ¿qué hice? Pues hice un análisis estadístico para eliminar esa dependencia y tener una variabilidad libre de frecuencia cardíaca, libre de esa dependencia, y no veíamos diferencia. Es decir, que los niños con obesidad severa mórbida tenían menos variabilidad, pero tenían más frecuencia cardíaca. Estaba explicado por esa diferencia en frecuencia cardíaca.
Es Ujú, decir, una vez más, poníamos de manifiesto en este artículo que la frecuencia cardíaca está explicando las diferencias en variabilidad entre diferentes grados de obesidad. ujú, Entonces, también puede interesar tomar la frecuencia cardíaca. Por tanto, en deporte también es relevante tener en cuenta las dos, como hace Boucher. La ujú. tendencia de una, la tendencia de la otra. Interpretar las dos juntas. De hecho, tiene un paper publicado en Fronting Physiology, Martin Boucher, que creo que se llama algo así como Todos los caminos llevan a Roma o algo así. Y pues habla de todo esto relación al entrenamiento más en profundidad, ¿vale? Y cómo interpretar, tiene una tabla en la que dice si aumenta la variabilidad y sube la frecuencia cardíaca, si aumenta la variabilidad y baja la frecuencia cardíaca, ¿vale? ¿Qué decisiones tomas en el entrenamiento? Debería de tomar. Pero bueno, que sí, que básicamente el concepto es, ¿vale? Genial. Eso, una cosa que quería remarcar es que muchas veces solemos desechar las cosas simplemente porque son más viejas, como la frecuencia cardíaca que se lleva usando desde hace mucho tiempo, y casi que, ¿no? Si tú usas la frecuencia cardíaca, como, ¿qué haces si ya ahora no está de moda, ¿no? Ahora hay que usar la variabilidad de frecuencia cardíaca. No, pues, sigue sirviendo y en algunos casos quizá puede ser más útil dependiendo de las aplicaciones que le vayamos a dar, tanto si son de salud como de deporte. Lo que seguimos repitiendo en ese Coffee Break es que una única variable normalmente poco nos dice de cómo está la persona. Igual que si hablamos de colesterol, igual que si hablamos de cualquier otro, igual que si hablamos del perímetro de cintura o del Body Mass Index o cualquier otra cosa. Una variable por sí sola me explica poco, ¿no? Deberíamos empezar a utilizar más variables y también empezar a ver la relación que tienen, ¿no? Esas variables entre ellas, ¿no? Y no solo cogerlas así de forma aislada. Así que bueno, ha respondido ya a las otras preguntas que tenía. ¿Qué aplicación puede tener el deporte? ¿Qué aplicación puede tener en la salud? En la salud, por lo que nos ha estado contando en tus estudios, fundamentalmente se ha utilizado la variabilidad cardíaca como predictor, ¿no? De obesidad o de porcentaje de grasa y de fitness, ¿correcto? ¿Y qué otros usos se le está dando en el ámbito de la salud a la variabilidad cardíaca que tú hayas podido estudiar? Mm. Bueno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se está utilizando. Yo en estos artículos he estado trabajando con Jerzy Sacha, que es un cardiólogo de Polonia, y él publicó en 2013 en Fronting Physiology un articulillo, un artículo de opinión sobre cómo, por qué y cómo no normalizar la variabilidad por frecuencia cardíaca. Explicó los análisis estadísticos, cómo Ujú, hacerlo, ¿no? Entonces yo cuando empecé a estudiar variabilidad, leí ese paper y digo, hostia, ¿vale? Yo hice un trabajo que era el fitness, el paradigma Fat Bad Fit, ¿vale? Los gorditos, los obesos en forma, perdón, obesos en forma, en relación con la variabilidad, ¿no? Y me leí este paper y cuando tenía en cuenta la frecuencia cardíaca se me iban todos los resultados a tomar por culo, básicamente, ¿no? Tenía el paper ya escrito para enviarlo y digo, hostia, bueno, vamos a cambiar el enfoque, ¿no? Y cambié el enfoque con estos artículos que he publicado, ¿no? Entonces, este hombre, contacté con él y empecé a trabajar con él, con los datos y tal. Y de hecho está en la autoría conmigo los artículos. Y él empezó a investigar ya hace unos años más en esta línea, su línea de trabajo principal. Y él tiene estudios hechos sobre mortalidad, ¿vale? Infarto de miocardio, patologías cardiovasculares. Y tomas tú la variabilidad y haces seguimiento de esas personas y bueno, a lo largo del tiempo pues las personas mueren, tienen comorbilidades, etcétera, etcétera, ¿vale? ujú, Y los niveles de variabilidad pues predicen a estas personas, por los que tenían estos niveles o caían por debajo de este umbral, pues morían tanto, ¿no? Pues a ver, complicaciones, tenían tanto infarto. Entonces él empezó a hacer esto y empezó a ver la variabilidad, cómo predice mortalidad y la frecuencia cardíaca. Y si la variabilidad libre de la frecuencia cardíaca, de esa dependencia, si esa variabilidad corregida por las diferencias en frecuencia cardíaca, predecía. ujú, Los estudios que empezó a hacer. Es decir, sabemos que la frecuencia cardíaca alta en reposo es un predictor de mortalidad. Y sabemos que una variabilidad baja es un predictor. Ahora vamos a ver la variabilidad como tal. Si yo elimino la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca predice, más, menos.
Entonces, interesante, él veía que la variabilidad en patologías en las que la frecuencia cardíaca, ¿vale? Patologías cardíacas como tal, ¿no? Por ejemplo, él también tenía casos de cáncer, ¿no? Que también puede tener complicaciones cardíacas, ¿no? Pero él decía, patologías cardiovasculares puramente, infarto de miocardio, ¿no? Cardiopatía isquémica, etcétera. Cuando tú tienes en cuenta la frecuencia cardíaca es un predictor de estas patologías. Ujú, La variabilidad predice, pero cuando tú quitas la frecuencia cardíaca del medio, esa variabilidad no predice. ujú, Es decir, en patologías en las que la frecuencia cardíaca tiene un rol importante, predice mortalidad, la variabilidad predice, ¿vale? Cuando es dependiente de esta frecuencia cardíaca. Cuando yo la elimino no me da mucha información la variabilidad. Eso era ajá. interesante. Muy interesante, sí. Entonces, bueno, en esta línea son estudios eso, en el ámbito de la cardiología, ¿no? Lo que se está trabajando más. Ahora, yo lo he traído de ahí un poco al fitness y al farm. Esos análisis. ¿Vale? Hablé con él y empezamos a trabajar en eso. Genial. Podemos decir entonces que la variabilidad cardíaca tiene un peso mayor cuando dentro de ese análisis incluimos también la frecuencia cardíaca. Ya, ahí está. Pierde un poco de peso cuando le quitamos una parte, ¿no? Esencial de ella. Eso me parece bastante interesante y creo que le da más importancia todavía a la frecuencia cardíaca, a medir ese parámetro tan sencillo que es un número, que ver un número y ya decidir, que te quita de hacer muchos cálculos y muchas historias raras y que te da muchísima información. Muchas veces lo que suele pasar, las cosas sencillas no nos gustan. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que algo tan fácil pues ya no dé tanta información, ¿no? Entonces, pues vamos creando un montón de historias, incluso en el mundo científico, no solo pues, de entrenadores o en los bares, sino que incluso en el mundo científico las modas también influencian también mucho el mundo científico y el hecho también de publicar más o menos sobre otras cosas, ¿no? Como tú estás también en un grupo de investigación donde se investiga mucho sobre el cerebro y se empiezan a poner de moda muchas historias sobre cerebros y ya pues vamos a hacer todo lo mismo, ¿no? Así que me parece bastante interesante todo lo que estamos comentando. ¿Qué Sí, más? déjame que te interrumpa. Yo siempre hay que tener en cuenta cuando leemos literatura científica, ¿no? Cuando trabajamos, cuando extrapolamos las cosas, ¿no? A nuestra clínica, a nuestro entrenamiento, como tú no te puedes quedar con un parámetro fisiológico, una variable, esta es la variable que me va a dar la información mágica y me va a dar todas las soluciones, toda la información. Tiene que hacer un compendio, un mapa, ¿vale? Cómo interacciona y tomar decisiones en base a lo que va observando, ¿vale? Tienes que experimentar. Tú no puedes tomar un paper de, por ejemplo, de lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Presión génica. No, ahora es que hemos visto que si hace este ejercicio después de esta sesión, estos genes, la expresión de estos genes estaban regulados más, y estos dan regulate y esto está relacionado con un... No te puedes quedar solo en eso, porque un estudio de expresión génica, si no estoy midiendo las proteínas, ¿vale? No me estoy quedando ahí. Es decir, ese gen, esa expresión, después a lo mejor viene un microRN, se ancla y no me da la proteína después. Y la célula al final tengo que tener la proteína, que cumple la función. Hay gente, aquí hay un compañero en el laboratorio que se la pela a los genes. Dice, no, yo las proteínas. Todo lo que haya llevado las proteínas me la pela, porque al final, como no llega la proteína, pues todo eso son mecanismos, ¿no? Que así, es verdad. Entonces, leo el paper, ¿no? Es que el gen se expresa. Tú no tienes que ahora voy a hacer este entrenamiento, que esta sesión de este paper que entrenaba esta intensidad, porque estos genes, bueno, porque tienen limitaciones. Es decir, tienes que tener una visión más integral, ¿vale? De los mecanismos. Cuando tú estudias, bueno, no me voy a meter ahora en la genética, porque si no me voy por los, ¿no? Por ahí. Pero, Eh, pero que bueno, que en al esa, final, en esa paréntesis que he hecho de la genética, que ya lo retomaremos cuando termines de hacer tus estudios. Una pregunta muy sencilla, la respuesta va a ser sí o no, ¿vale? No te voy a dejar responder más historias, simplemente sí o no. A día de hoy, ¿vale? Porque la genética también está muy de moda, más que la variabilidad cardíaca. Yo creo que la genética ahora mismo está junto al cerebro, está en el top 3.
Ahora mismo podríamos, ¿crees tú, en base a lo que has leído, a lo que has estudiado, a lo que estás investigando, podemos tomar alguna decisión clínica o en el ámbito del deporte o en el ámbito de la nutrición basándonos en la genética, en cómo la entendemos y lo que controlamos a día de hoy sobre la genética, sobre lo que tú estás comentando, una expresión de un gen para la obesidad, una expresión de un gen para una intolerancia, no sé, historia de esta, ¿no? Una nutrición en base a la genética que tú tienes, en base a tu ADN o en base al otro, un entrenamiento en base a tu genética para modificar tal gen. La pregunta, la repito, a día de hoy podemos tomar algunas decisiones en base al conocimiento actual que tenemos sobre la genética, los mecanismos fisiológicos. Bien, intenta ser breve, no me voy a alargar. He dicho que solo puede ser sí o no, ¿eh? Un poquito más, un poquito más. A ver, no me voy a explicar mucho, pero en el ámbito de las enfermedades, ¿vale? Si hay mucha más investigación y si hay mucho más conocimiento que es más aplicable, ¿vale? Sobre el cáncer, muchas enfermedades que se están investigando y se hacen avances importantes, ¿vale? Hablando de genética, pero genética es una parte, ¿no? Hablamos de ciencia ómica, que es la genética, genómica, transcriptómica, cuando el gen se expresa, proteómica, cuando me da proteína, ¿vale? Metabolómica, analizo el perfil de metabolitos en la célula, y epigenómica, que es una parte de mi tesis, que es mecanismo, bueno, sin enrollarme, ¿no? Cómo el ambiente modula que los genes se expresen o no, independientemente de tu ADN, ¿vale? Modula la estructura de la doble hélice, ¿vale? Ciertos parámetros, metilación, etcétera, etcétera, que hacen que el ambiente modula que se exprese o no el gen, ¿vale? Eso es interesante. Por eso en el mundo del entrenamiento, la nutrición, lo que es interesante es la epigenética, no la genética como tal. La genética tú no la puedes cambiar. La genética te la dieron papá y mamá y tú tienes tus genes, tú tienes tus variantes, tus polimorfismos y ya está, ¿vale? Pero si tú puedes modificar, tú puedes modular con tu estilo de vida la expresión de los genes. Entonces, respecto a lo que me dice, entrenamiento y nutrición, rotundamente en base a la genética, no se va actualmente no se puede prescribir un entrenamiento ni una alimentación. Es absurdo. De hecho, los estudios que hay, la mayoría, son estudios de genética, ¿vale? Basados en si tú tienes unos ciertos genes, ¿vale? Tú tienes una secuencia, ¿vale? Este gen codifica esta proteína. Y tú tienes un polimorfismo, una variante, un nucleótido, una letrita, ¿vale? De toda esa secuencia, una letrita cambia, ¿vale? Si tú tienes esos polimorfismos, tiene una predisposición, esa variante en esos genes, tiene una predisposición a adaptarte a este tipo de entrenamiento, a tener mayor ganancia o a perder más grasa. Pues son tamaños de muestra muy limitados. Son tamaños de muestra muy... Que en este tipo de estudios hay que tener un tamaño de muestra grande. Grande, te digo, grande de 1000 personas más. Y los estudios más grandes que yo conozca son del profesor Claude Bouchard, que también trabaja en este consorcio, que gracias a él también estoy aquí, tuvimos contacto con él, y son de 400 y pico personas, es del Heritage, y son estudios muy buenos, ¿vale? Pero él mismo dice que es muy poca potencia, él lo dice. Se lo busca en YouTube, tiene conferencias y dice que quizás estos polimorfismos es pura casualidad, no tienen una significación biológica realmente relevante. Aunque explica un porcentaje de varianza grande, pero no, definitivamente no. Hay otras variables más interesantes. Hay otros marcadores que son más fáciles de tomar y de interpretar que las genes. Ahora mismo. Me has contestado en esa pequeña paréntesis. Bueno, vamos a concluir un poco la entrevista para resumir. La variabilidad cardíaca a día de hoy, resumo en 2 o 3 puntos si quieres. ¿Para qué la podemos utilizar? Si la podemos utilizar. Vale. Yo no demonizo nada, ni creo que nada en la vida. Esto es lo mejor, esto es lo peor, ¿vale? Siempre tienes que tener un criterio, una capacidad de análisis, ¿no? Y de síntesis y de tomar decisiones tú, en base a tus criterios. Entonces yo creo, como entrenador, si dentro de mis condiciones, si tengo tiempo, si tengo medios, pues la puedo medir, pues la mido. Ahora lo importante es qué hacer con eso. Pues yo puedo medir muchas cosas.
pero que me den información y que sean útiles. Entonces, ¿la tomaría? Pues sí, para controlar el estado de mi deportista, la fatiga, ¿no? O la salud, porque también hablamos de salud del deportista, no es salud solo en personas con enfermedad. Porque fíjate que está saludable, pues si no está saludable, no entrena bien. ¿Vale? Si no entrena bien, no hay adaptaciones, etcétera, etcétera. Todo siempre está relacionado. Entonces, pues toma la variabilidad, pero toma la frecuencia cardíaca. Interpreta las dos, ¿vale? Porque quizá con la variabilidad solo estás perdiendo parte de información, ¿vale? Y yo, si me tuvieras que dar a elegir entre una u otra, yo me quedaba con la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Pues porque da información y es muy sencilla. Genial. Simplemente eso, ¿vale? Pues Es yo lo creo que creo. que es una buena conclusión de esa entrevista. Pues muchas gracias, Abel. Para terminar, me gustaría saber dónde la gente puede leer tu trabajo, dónde puede seguir tu línea investigadora conforme vayas publicando artículos. No sé si tiene ResearchGate o algo donde la gente pueda darse cuenta del trabajo que estáis haciendo, tu grupo de investigación, o no sé si tenéis una página web o algo. Cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar. Uh-huh. Tengo perfil de ResearchGate, ¿vale? Abel Plaza-Florido, que es como firmo los artículos también. Ahí pues se van actualizando más rápidamente que en PubMed los artículos, es verdad. También Google Académico, con el mismo nombre, ahí van apareciendo los artículos. Y tenemos la web del grupo de investigación de Profit, promocionando el fitness y salud a través de la actividad física, en el que, bueno, ahora mismo no está actualizada la web, pero bueno, los proyectos, por ejemplo, sí está actualizado y aparecen todos los proyectos, ¿vale? Por si alguien está interesado en colaborar, en hacer estancia o lo que sea. Bueno, pues siempre ahí hay información, puede enviar correo y yo trabajo en esto, en esta universidad, me gustaría. Siempre estamos abiertos también a colaborar en el grupo, somos un grupo muy abierto, ¿no? A colaborar, que eso siempre es bueno. Entonces, sí, ahí vamos sacando publicaciones. En la página del grupo, pues, estamos los integrantes del grupo y podemos ver porque publicamos de muchos aspectos distintos. Publicamos sobre cerebro, sobre biología molecular, tejido adiposo pardo, para que le interese. También hay una línea muy potente, que se están publicando cosas muy, muy buenas. Tejido adiposo pardo, a nivel metodológico. Y eso, y después también, si queréis saber más sobre el consorcio en el que estoy trabajando, podéis poner en Google Motrap, MOTRAPC, algo así, Motrap, Molecular Traduction Physical Activity in Humans, y ahí está toda la información del consorcio. Francis Collins, que estuvo en el proyecto Genoma Humano, en la secuenciación, pues es uno de los cabecillas aquí. Hay un vídeo en YouTube en el que habla un poco de esto, de lo que va a ser este proyecto. Por si alguien está interesado en la biología molecular del ejercicio también, puede encontrar información ahí, ¿vale? Y también la página del grupo de aquí de California, ¿vale? En la que también estoy colaborando en unos artículos con ellos sobre marcadores inflamatorios. Se llama Pediatric Exercise and Genomic Research Center, PRC, ¿vale? Que es el grupo del laboratorio centrado en niños. Estamos centrados en biología molecular, ejercicio en niños. ¿Vale? El único que ahora mismo está trabajando en eso. Y ahí está toda la información que que os pueda ser interesante. Si no, pues me contactáis por Facebook o correo. Luego ¿Vale? nos pasa los enlaces, lo ponemos en la descripción del vídeo y del podcast, ¿vale? Para que te puedan encontrar más fácilmente pinchando, ¿vale? Que la gente ya no toma apunte hoy en día. Pues muchísimas gracias, Abel. Te agradezco tu tiempo. Hemos estado aquí una horita hablando. Te dejo que ahí ya serán las 8 y hora de trabajar. Y aquí ya son casi las 6, hora de la cerveza. Hola. Bueno, Abel, muchísimas gracias y hasta pronto. Venga, encantado. Un abrazo.